Buenas noches, hermanos. Un gusto de estar con ustedes en este programa de Santa Teresita Radio, donde vamos a descubrir cosas muy interesantes y platicar de cosas muy hermosas en relación a los atributos de Dios. Pues bienvenidos a todos y con un gusto de transmitir la palabra de Dios basada en los escritos de la obra de la Divina Voluntad, en los escritos dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, en este programa de vida de cielo aquí en la tierra. Demos gracias a Dios por que nos tiene aquí en su presencia amorosa y en esta disposición de abrirnos al conocimiento de nuestro Dios. En las profundidades de estas verdades divinas, vamos a disponernos, hermanos, a hablar, a orar, para ofrecerle estos momentos a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, y que cada una de estas palabras que se digan, que meditemos, que platiquemos, que estemos reflexionando, sean para nuestra alma, esa semilla que germine en nuestra vida. Que así sea. Bueno, pues lo saluda Carla Lombardi en este programa de vida de cielo aquí en la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Jesús bendito, fundidos en tu voluntad, hacemos nuestra toda tu creación. Y en el momento en que nuestro Padre amado pronunció el hágase de Dios, el fiat lux, cuando Dios hizo todas las cosas, ahí mismo ponemos nuestro te amo y acompañamos a nuestro Padre en Jesús para hacer nuestra toda la creación, y haciendo nueva la creación con el te amo de Dios, hagamos cielos nuevos y tierras nuevas en nuestra propia alma. Jesús, amado Padre Santo, te entregamos nuestra voluntad para que pongas ahí esa nueva creación y podamos reconocerte en todo en nuestra propia vida, junto con Mamita Santísima y Luisa, diciendo siempre fiat. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues creo que este es un tema muy profundo y pudiéramos decir bastante largo. Hablar de los atributos divinos. Primeramente vamos a dar un sondeo, digamos, por así decirlo. ¿Qué es esto de atributos de Dios? ¿Y en qué momento el atributo de Dios se pronuncia más en la obra de la Divina Voluntad? Y en cierta manera, este atributo de Dios, a mí como criatura, ¿qué me compete? ¿O para qué tengo que saber esto? ¿O cuál es la verdad escondida dentro de lo que es el atributo de Dios? Esto es muy importante porque todo lo que nuestro Padre amado hace en relación a su creación y en relación a su voluntad, nada es por demás. Al contrario, todo lo que hace nuestro Dios por amor es para bien de la criatura, porque todo fue creado con una perfección y un orden tan exacto, tan perfecto, con una potencia tan ordenadamente, digamos, perfecta, vaya la redundancia, que nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a este conocimiento para empezar a comprender las verdades del cielo y saber que Dios quiere que yo conozca lo que es Él, su ser divino,
el ser de Dios para que lo haga mío y pueda entender la finalidad para la cual Dios me creó. Entonces, aquí comenzamos a entender que el camino que Dios ha trazado para que yo pueda conocer de dónde vine, es decir, pueda conocer mi verdadera existencia dentro de Dios, dentro de su voluntad. Los atributos divinos me dan a entender lo que Dios quiere mostrar al hombre a través de la creación, a través de lo que Dios creó para que yo pudiera gozarme y reconocer que tengo un Padre amado que ha puesto en las cosas creadas todo lo que es su ser divino, y ha puesto una característica de sí mismo en cada cosa creada, para que yo lo ame, lo reconozca y pueda sentir su presencia también en el exterior y en el interior. Bueno, entonces primeramente es importante que nosotros vayamos al momento del principio, donde Dios creó al mundo. Y sabemos bien que la creación del mundo no fue por casualidad, ni porque se le ocurrió a Dios, sino que la creación del mundo tiene un plan pensado y gestado en el seno del Padre, porque todo lo que Él piensa ya es en Él. Y por lo tanto, en ese acto de Dios que es único, donde todo ya lo tiene pensado por Él, todo está vinculado para su plan mayor. El plan de Dios, que es la extensión del reino de su voluntad, que Él quiere poner en todas las almas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esta finalidad? Y es aquí donde tenemos que, recordar en cierta medida cuál es esta finalidad de las tres obras de Dios. Hay tres obras de Dios que son importantes reconocer, que ha trazado a través de la historia de la salvación hasta llegar al tercer fiat, a la tercera obra, que es la obra mayor, la obra de la divina voluntad, el proyecto que Dios tiene sobre la criatura. Estas tres obras hacen un recorrido a través de tres pronunciamientos, porque las obras de Dios se crean, se hacen a través de los pronunciamientos de su fiat. ¿Qué pasa con este fiat de Dios? ¿Qué significa este fiat de Dios? El fiat es una palabra que viene del latín, que significa hágase. Hágase. Pero no solamente significa eso. Sabemos bien que Jesús le dice a Luisa en la obra de la divina voluntad que la palabra fiat es una palabra divina, es una palabra de cielo, es divina y es muy importante, pues en esta palabra se gestan la vida de las tres obras. En esta palabra de fiat, que es el movimiento de Dios, es la raíz y la vida de las tres grandes obras de Dios. La creación, representada por nuestro Padre Dios, cuando Dios creó al mundo, que sabemos que la Trinidad no se aparta, sino que aquí el escritor sagrado nos muestra que es nuestro Padre Dios. La redención, que es la segunda obra, que representada por Jesús, y la santificación del hombre, representada por la obra del Espíritu Santo.
tres grandes obras que nos muestran a la Trinidad. La Trinidad. Y tres grandes obras también que nos muestran el camino trazado por Dios para llegar a la finalidad, al puesto por la cual fuimos todos creados, al orden de Dios. Desde que Adán cayó, desde que Adán salió de la voluntad de Dios y todos heredamos el pecado original, pues ahora Dios va en la búsqueda de su esposa amada, que es su iglesia, para que nosotros retornemos a la finalidad para la cual fuimos creados. Pues bien, vamos a centrarnos el día de ahora en lo que es la primera obra, que es la creación de Dios. La creación que nuestro Padre Dios hizo. La primera obra que sucedió en el principio de todos los tiempos. Pero ¿por qué sucede esta primera obra? Nuestro Padre Dios quería que su Hijo muy amado, el Verbo Divino, se encarnara. Sabemos bien, como ya lo hemos explicado anteriormente, que nuestro Padre Dios, que es amor, que es todo amor, tiene la necesidad de extender su amor. ¿Por qué? Porque el amor divino, la característica del amor de Dios, es darse. Y en esta donación de su propio ser, tiene necesidad de extenderse, porque Dios es infinito. Y esta infinitud de Dios quiere exteriorizar su amor, sacar su amor, para exteriorizarlo y multiplicarlo. Sin embargo, para poder multiplicar su amor, necesita contenedores de amor que quieran multiplicar su amor. Por eso, nuestro Padre Dios, desde un principio, piensa en el Verbo Divino que engendra, pero este Verbo Divino, el Verbo de Dios, el Verbo Divino, Papá Dios tiene en el pensamiento que se va a encarnar. ¿Por qué? Porque al encarnarse también iba a gozar de otros contenedores de ese amor que iba a ser el hombre, la criatura humana. Porque Dios la iba a crear, precisamente esta fue la finalidad, crearla para contener a Dios, contener su amor, y que en cada movimiento de esta criatura pudiera extender y multiplicar su amor en la infinitud de lo que es Él. Bueno, sin embargo, el Verbo Divino se encarna para que todos nosotros pudiéramos amarlo. Nuestro Padre Dios iba a depositar su amor en todos los hombres, porque sólo así podíamos amar a Jesús y gozarnos con Él, amándolo con el mismo amor divino y dándole la correspondencia de amor por todo. Pero antes de que sucediera esto, nuestro Padre Dios tenía que crear una habitación para que el hombre habitara, para que su Hijo habitara y pudiera tocar tierra en esta exterioridad de su amor. Y todos aquellos que lo iban a amar. En esta casa que Dios crea para el hombre, es la creación. Por eso, Dios, Papá Dios, pronuncia su fiat lux, hágase la luz, porque Dios crea a través de su fiat. En el momento, fíjense, es algo muy bello, hermanos, porque Jesús le dice a Luisa, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, que Él podía haber creado todo sin pronunciar su fiat, es decir, sin sacar esa palabra divina.
Sin embargo, Él quiso pronunciarla para exteriorizar esta palabra divina, esta palabra de Dios, que significa entregarlo todo para que el plan de Dios pueda ejecutarse en su querer, en el querer de Dios. Y Dios puso esta palabra también para que nosotros la pronunciemos y nos podamos unir al fiat del Padre, al fiat del Hijo y al fiat del Espíritu Santo en sus tres obras. Esto es maravilloso. Dios pone la palabra fiat para que nosotros la tomemos y la hagamos nuestra. Y al hacerla nuestra, nos unamos al plan de Dios de entregar nuestra voluntad para vivir la plenitud de la voluntad de Dios. Por eso Dios crea, hermanos, y en este fiat lux, hágase la luz. El escritor sagrado del Génesis nos habla que 6 días, los 6 días que podemos hablar de actos, podemos hablar de momentos, podemos hablar, pero el escritor sagrado del Génesis nos habla de días, pues, para que nosotros podamos tener una referencia o podamos aprender sobre la creación. Pero lo que es ciertamente verdad, que al pronunciar nuestro Padre su fiat, forma la creación. Las cosas naturales, las cosas creadas, la luz, las aguas, el cielo, el mar, la tierra, las plantas, el sol, los astros, los seres vivientes de las aguas, de la tierra y al final el hombre. Una vez que estuvo todo hecho, Dios deja ahí su amor para que la casa ya ordenada, ahora sí, pudiera entrar el hombre, su creación más esperada, para que él pudiera realizar el proyecto más grande y más hermoso para extender su amor y vivir la voluntad de Dios en plenitud. El hombre. Bueno, hermanos, pues lo más maravilloso de esto es que nuestro Padre Dios nos habla de algo muy importante, muy importante. Nos dice que cada cosa creada no es creada nada más porque se le ocurrió a Dios. No, al contrario. En cada cosa creada, Dios pone una característica de su propio ser divino, de su propio ser. Y esto es maravilloso. Jesús le dice a Luisa en el volumen 19, bueno, ahorita les digo la cita exacta, no la anoté aquí, bueno, le dice, le dice Jesús a Luisa, le dice, todas las cosas creadas tienen un símbolo nuestro, una imagen nuestra, y nuestra voluntad tiene el empeño de ensalzarnos y glorificarnos en todas nuestras obras. Porque siendo la obra de la creación obra del fiat supremo, convenía a ella el conservarnos la gloria en todas las cosas creadas íntegra y permanentemente. Ahora, este empeño, nuestro querer supremo lo quiere dar como herencia a quien debe vivir en la unidad de su luz, porque no sería conveniente vivir en su luz y no fundirse en los actos del fiat supremo. Por eso, mi pequeña hija, todas las cosas creadas y mi voluntad te esperan en cada cosa para repetir sus mismos actos, para glorificar y ensalzar
con la misma voluntad divina a tu Creador. Esto es maravilloso, hermanos, porque nos da a entender que lo que Dios puso en la creación no es más que el símbolo de la imagen de Dios, de la imagen de la voluntad de Dios que ha puesto en cada cosa creada. En cada cosa creada Dios ha puesto un atributo de Él. ¿Y qué significa un atributo? Un atributo es aquella esencialidad de Dios, esa característica que es única de Dios, que no la puede tener otro ser existente en la tierra más que Dios. Es un contenedor de Dios, es decir, es algo que es exclusivo de Dios y de nadie más. Una característica que es de Dios y que en esa característica de Dios hace cosas grandes y maravillosas. Vamos a poner una característica, la eternidad. La eternidad es de Dios. Nadie más posee el poder de la eternidad más que Dios. Aunque el hombre quiera hacerse inmortal, aunque el hombre quiera vivir una eternidad y quiera dominar el mundo, no. Siempre va a ser el hombre mortal. Y las cosas son cambiantes, nunca eternas, cuando se viven aquí en la tierra. Pero Dios no. Dios es eterno y permanece. Tiene su principio y desde su principio Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, hermanos, pues esta es una característica, es un atributo de Dios, es una cualidad divina que es exclusiva de Dios. Pero ¿cuántos atributos puede haber o puede tener Dios? Infinitos, infinitos, hermanos. Es por eso que cuando Dios crea en cada cosa creada, Dios hace manifestar un atributo de Él para que el alma, cuando viva en la divina voluntad, podamos reconocer a Dios en sus atributos divinos, en sus atributos que están puestos en cada cosa creada. Y es por eso que podemos ver, por ejemplo, en los mares, en el mar, cómo este murmurar del mar, estas olas que son incesantes, ¿sí? Que están constantemente en esta, que son incesantes, o sea que no paran. Mañana, tarde y noche, ahí está, las olas del mar murmurando y dando vida al agua. Pero por otro lado podemos tener a lo mejor la imagen de la justicia de Dios en el ruido del trueno. Ahí podemos encontrar el atributo de la justicia. Y podemos también encontrar en el sol el atributo de la luz y el calor de Dios. Y también podemos encontrar el atributo de la eternidad, de la inmensidad, porque Dios es inmenso, en el cielo. Jesús le dice a Luisa que cuando el alma mira al cielo, nunca ve ni su principio ni su fin, sino que siempre ve ese manto azul que lo cubre a la criatura sobre su cabeza. Eso es ver la imagen de Dios que es inmensa, la infinitud que es inmensa y que es tan potente. Por eso, hermanos,
Donde quiera que miremos, vamos a encontrar la creación. Podemos sentirla en el aire, podemos palpitarla en cada cosa creada, están los mismos animales. Bueno, hermanos, pues si Dios ha puesto un atributo de Dios en cada cosa creada, pues ahora es el momento de conocer cuáles son esos atributos de Dios, pero que Dios habla en la obra de la divina voluntad. Dios habla de sus atributos en forma indistinta, es decir, no precisamente en cosas creadas, sino que a lo largo de la obra de la divina voluntad, Dios va manifestándole a Luisa Picarreta el movimiento de los atributos divinos, en la obra de la creación, a través de este movimiento del fiat, de estos tres fiat. Dios se mueve. ¿Y cómo sabemos que Dios se mueve al pronunciar el fiat? Porque vemos con claridad que sus atributos divinos se ponen en acto. En acto. Por ejemplo, vamos yéndonos desde los volúmenes más básicos para ir avanzando poco a poco en los volúmenes para ver cómo la manifestación de Dios a través de sus atributos divinos, Jesús va manifestándole a Luisa las lecciones de sus atributos. Por ejemplo, algo muy básico, ¿no? Hablar de la misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia son dos atributos de Dios. Y en estos dos atributos de Dios, Jesús manifiesta cómo se mueve su justicia y su misericordia. Por ejemplo, dice Luisita: encontrándome ante la presencia del Santísimo Sacramento, he hecho mi acostumbrada adoración, pero mientras esto hacía me parecía que me hubiera vuelto toda ojos para ver si podía descubrir a mi dulce Jesús. Mientras estaba en esto, lo he visto sobre el altar como niño, que me llamaba con su graciosa manita. ¿Quién puede decir el contento? Volé a él, y sin pensar en otra cosa lo he estrechado entre mis brazos y lo he besado. Pero en el momento de hacer esto, ha tomado un aspecto serio, y mostraba que no le agradaban mis besos, y ha comenzado a rechazarme. Yo, no tomando en cuenta esto, continué y le dije: querido mío, bello, el otro día tú quisiste desahogarte conmigo con besos y con abrazos, y yo te di toda libertad. Hoy quiero contigo desahogarme también yo. Dame la libertad. Pero él seguía rechazándome, y viendo que yo no cesaba, ha desaparecido. ¿Quién puede decir cuán mortificada y pensativa quedé al encontrarme en mí misma? Pero después de un poco ha regresado, y yo le pedía perdón por mis impertinencias. Me ha perdonado, queriendo él desahogarse conmigo, y mientras me besaba me ha dicho: amada de mi corazón, mi divinidad habita en ti habitualmente, y a medida que tú vas inventando nuevas cosas para deleitarme contigo, así yo, para estar a la par, uso nuevos modos para hacer que te deleites conmigo. Con esto entendí que fue una broma de Jesús lo que quería hacer. Bueno, esto es muy, muy hermoso porque Luisita va manifestando, Jesús a través de Luisa va manifestando ese entretenimiento con Jesús, ese contraste entre el dolor y el amor de Jesús, entre su misericordia y su justicia. Es decir, en este primer
párrafo que hemos leído, se muestra el amor de Jesús, la misericordia y su justicia. Y continúa este atributo de la justicia también a través de sobre todo de los primeros volúmenes. Jesús le dice a Luisa, por ejemplo, en el volumen 4, octubre 4 de 1900, le dice: hija mía, calma el furor de mi justicia. Calma el furor de mi justicia. Dice Jesús: un alma sufriente y una oración humildísima me hacen perder toda mi fuerza y me hacen tan débil que me dejo atar por esa alma como a ella le parece y le place. Entonces, aquí estamos nosotros resaltando algo hermoso: la justicia y el alma víctima. Y cómo Dios, a través de este atributo de la justicia, se equilibra con el atributo de la misericordia, hermanos. ¿Y la misericordia cómo? A través de esta alma víctima, ofreciéndose en amor para equilibrar la justicia de Dios. Por eso, la justicia también y la misericordia están relacionadas con otro atributo, que es el amor divino. Y vamos a ver, por ejemplo, en octubre 17 de 1900, donde Jesús le dice a Luisa, que, en enero 9 de 1901, que en este pasaje, la perfidia humana ha agotado en gran parte la divina misericordia de Dios. Y Dios constituye las hijas de su misericordia, que son las almas víctimas. Y éstas deben de estar en la divina justicia para disponer a la divina misericordia. Fíjense, este juego de palabras es saber tomar el atributo de Dios para equilibrar la justicia y la misericordia de Dios. Por ejemplo, aquí dice: esta mañana me sentía toda oprimida y aplastada, tanto que estaba en busca del alivio. Mi único bien me ha hecho esperar largamente su venida, y al venir me ha dicho: hija mía, ¿no tome yo sobre mí por amor tuyo tus pasiones, miserias y debilidades? ¿Y no quisieras tú tomar sobre ti las de los demás por amor mío? Lo que quiero es que tú estés siempre unida conmigo, como un rayo de sol que está siempre fijo en el centro del sol, y que de él recibe la vida, el calor y el esplendor. Supón tú que un rayo se pudiera separar del centro del sol. ¿En qué se convertiría? En cuanto saliera, perdiera la vida, la luz y el calor. Volvería a las tinieblas, reduciéndose a la nada. Tal es el alma. Mientras está unida conmigo en mi centro, se puede decir que es como un rayo de sol, que vive y recibe luz del sol, camina donde él quiere. En suma, está en todo a disposición y a la voluntad del sol. Pero si se distrae de mí, se desune, queda toda en tinieblas, fría, y no siente en sí aquel impulso supremo de vida divina. Bueno, esto es para que nosotros podamos comprender que todos los atributos que son mencionados aquí, que son, por ejemplo, el calor, la luz, el amor, atributos divinos, se viven dentro del sol divino. Dios no puede disponer de su misericordia si no un alma no entra en esta unidad de su luz, unidad de sus atributos divinos.
Por eso Jesús le dice a Luisa que la criatura debe fundirse en Dios para hacer suyos los atributos mismos de Dios, y en el movimiento de la criatura los atributos de Dios pueden llevar a todas las almas la luz, el calor, la misericordia o la justicia, o todos los atributos de los que Dios quiere hacer derramar en las almas. Los atributos de Dios, hermanos, son infinitos, y la criatura apenas puede comprender algún indicio de estos atributos. Así Jesús le dice a Luisa en octubre 14 de 1901. Jesús le dice, Luisita más bien, dice, el bendito Jesús viene deprisa, casi como un relámpago, y en ese relámpago hace salir de dentro de su interior un distintivo especial de un atributo suyo, y ahora algún otro. Cuántas cosas hace comprender en aquel relámpago. Pero retirándose aquel relámpago, la mente permanece a oscuras y no sabe decir lo que ha comprendido en aquel relámpago de luz, mucho más que siendo cosas que se refieren a la divinidad. La lengua humana se ve en dificultades para poderlas decir, y por cuanto más se esfuerza, más muda queda. Luego dice Luisa, me parecía que todos los bienes de Dios los contiene en sí mismo. Y aquí va. ¿Cuáles son los bienes de Dios, hermanos? Los atributos de Dios. Y esto es lo que dice Luisa. Dice, me parecía que todos los bienes de Dios los contiene en sí mismo. De modo que encontrando en Dios todos los bienes que Él contiene, no es necesario ir a otra parte para ver la amplitud de sus confines. No, sino que Él solo basta para encontrar todo lo que es suyo. Ahora, en un relámpago mostraba un distintivo especial de su belleza. Pero ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparadas todas las bellezas angélicas y humanas, la belleza de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul y estrellado cielo, que parece que mirándolo nos hipnotiza y nos habla de una belleza suprema, son sombras o alientos que Dios ha mandado de la belleza que en él contiene, o sea, como pequeñas gotas de rocío comparadas con las inmensas aguas del mar. Bueno, hermanos, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo que Jesús le hace entender a Luisa sobre los atributos divinos. Atributos de Dios que, como dice Luisa, para que nosotros podamos entender y comprender el atributo, no es solamente el nombre. Hablar de misericordia, hablar de justicia, hablar de amor, hablar de infinitud, hablar de potencia, de omnividencia y comprenderlo con palabras humanas. No. ¿Por qué? Porque el atributo de Dios es inexplicable con una lengua humana. Luisita lo acaba de decir ahorita. Se necesita ojos especiales. Ese relámpago de luz que Dios ponga en el alma para poder descubrir lo que simplemente puede ver el alma, que es Dios, la infinidad de Dios y la potencia de sus atributos en acto. Esto es maravilloso. Cuando nosotros estamos en la tierra no vemos más que la creación misma. Y están velados nuestros ojos porque no tienen la luz de la voluntad divina. Fíjense lo que le hace descubrir Jesús en otro relámpago.
En este mismo pasaje Jesús le dice a Luisa, en otro relámpago mostraba un distintivo especial del atributo de la caridad. La caridad, acuérdense, que es una virtud teologal, es decir, que es algo exclusivo de Dios, hablar de caridad, porque es lo único que no desaparecerá. Por lo tanto, la caridad se convierte en un atributo exclusivo de Dios. Y fíjense qué maravilloso. Jesús, a través de un relámpago, le mostraba lo que significaba el atributo de la caridad. ¿Y qué es lo que dice Luisa? Oh Dios, 3 veces santo, ¿cómo podré yo, miserable, hablar sobre este atributo, que es la fuente de la cual se derivan todos los otros atributos? Diré solo lo que comprendí de él con respecto a la naturaleza humana. Comprendí que Dios, al crearnos este atributo de la caridad, se vierte en nosotros y nos llena todo de sí. De modo que si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. Hasta aquí paro un poco, hermanos, porque esto es bellísimo. Fíjense, cuando el alma está dispuesta a recibir el atributo de la caridad, Dios mismo, viéndola vacía de sí misma, se vierte en el acto de ella, se vierte en nosotros y nos llena de todo de sí, de toda su caridad, que es atributo, el atributo, como dice Jesús, le dice a Luisa, el atributo de donde se desprenden todos los demás atributos. ¿Por qué? Porque como dice en San Pablo en 1 Corintios 13, el amor, que es la caridad, de ahí se desprende todo, porque Dios es amor y la esencia del amor es la caridad como atributo. De ahí se desprenden todos los atributos de Dios. Así que el alma que quiere corresponder a Dios requiere de llenarse de ese atributo divino para corresponder la caridad de Dios con su mismo amor. Y se transforma en caridad. Y aquí viene la transfiguración, hermanos. Se transforma en la caridad hacia Dios. Por eso voy a seguir leyendo porque es precioso este pasaje. Dice, en cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas, o de los placeres, o del interés, o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma. Y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de caridad divina. Y como el cielo no se entra si no se es un complejo de caridad purísima, toda divina, si el alma se salva, este soplo recibido al ser creada, lo irá a readquirir a fuerza de fuego en las llamas purgantes, y solo saldrá cuando llegue a desbordarse de esta caridad. Entonces, ¿quién sabe qué larga etapa tendrá que pasar en aquel lugar de expiación? Hermanos, Dios nos está invitando, nos está compartiendo el atributo de la caridad. Jesús hace descubrir a Luisa el trasfondo de este atributo, algo que no es comprendido a los ojos humanos desde aquí en la tierra. Es llenarse de Dios y vaciarse de lo que Jesús le dice aquí. El alma se tiene que vaciar del amor de las criaturas, el amor a los placeres.
el interés por quedar bien con los demás, dice, y de cualquier otra cosa. ¿Cómo están nuestros actos, hermanos, en este atributo de Dios? ¿Soy contenedora del atributo de la caridad? ¿Soy contenedora de la justicia divina? ¿Soy contenedora de la misericordia de Dios? Bueno, pues precisamente estos son algunos de los atributos que apenas empezamos a decir ahora y que sería muy interesante que en el siguiente programa continuáramos con más atributos, profundizar en más atributos, y que lo vamos a hacer, si en la voluntad de Dios, en el siguiente programa. Sin embargo, vamos profundizando todavía en el atributo de la justicia divina en estos pocos momentos que nos quedan. Jesús le dice a Luisa, le dice en el volumen, a ver, aquí está, en el volumen, en diciembre 15 de 1902. Acuérdense que la justicia, el atributo de la justicia de Dios se comparte, Dios nos lo comparte en la medida en que a través de ser un alma víctima, ¿sí? Esto es parte de esto es, así como Dios quiere llenarnos del atributo de la caridad, para hacer todo amor para Dios y ahora sí amar desde el amor divino a todas las almas en este atributo de la caridad y vaciarnos de nosotros mismos. Así también el atributo de la justicia divina, ¿cómo lo podemos tomar aquí en la tierra? A través de hacer nuestro el sufrimiento, el victimado de amor en las penas que nos toca vivir. Esto es la justicia divina, porque a partir de tomar en nosotros este atributo divino, Dios equilibra y manda llamar su misericordia y en su justicia a muchas almas. Pero esto es porque un alma se ofreció como víctima para hacer suya la justicia divina y Jesús pudiera derramar este desahogo de su justicia en esta alma víctima por todos los demás. Por eso Jesús le dice a Luisa, más bien Luisita relata precisamente su estado de victimado y relata lo siguiente. Dice, quedando yo sola a sufrir, después ha regresado de nuevo, pero no crucificado, y se ha arrojado en mis brazos, pero se volvió tan pesado que mis pobres brazos no resistían y estaba a punto de dejarlo caer a tierra. Entonces, viendo que por más que hacía y me esforzaba, no podía sostener ese peso, era tanta la pena que sentía que lloraba abundantemente, y él, viendo el peligro de caer en mi llanto, lloraba junto conmigo. ¡Qué desgarradora escena! Entonces, haciéndome violencia, lo he besado en el rostro y besándome él también le he dicho, vida y fuerza mía, por mí soy débil y nada puedo, pero contigo todo puedo. Por eso, fortifica mi debilidad, infundiéndome tu misma fuerza, y así podré sostener el peso de tu persona, único medio para podernos recíprocamente evitar este disgusto, yo de hacer caer y tú de sufrir caída. Jesús ha dicho, hija mía, ¿y tú no comprendes el significado de mi pesantez? Debes saber que es el peso enorme de la justicia, que ni yo puedo soportarlo más, ni tú podrás contenerlo, y el hombre está por ser aplastado por el peso de la justicia divina. Yo al oír esto lloraba,
Pero Jesús ha agregado: y tú, amada mía, ¿por qué temes tanto que no te hiciese obedecer? ¿No sabes que cuando atraigo uno identifico a un alma conmigo, comunicándole mis secretos? La primera tecla que pongo, la que suena más bello y que comunica el sonido a todas las demás teclas, es la tecla de la obediencia. Bueno, hermanos, pues aquí Jesús nos da a conocer la pesantez de su justicia, que la quiere descargar en un alma víctima. Pero Luisita quiere sostener a Jesús, quiere sostener esa justicia, pero no lo puede hacer sola. Ella tiene que revestirse de Jesús para poder, fundidos, tomar este atributo de Dios para llevar el bien a las almas. Por eso, con esto termino, hermanos, todos los atributos de Dios reciben vida de su amor. Vida de su amor. Todos. No hay ninguno, ni el de la justicia para el alma víctima, ni el de la caridad, no hay ninguno que no provenga del amor. Aún la pena, aún el gozo que Dios nos pueda compartir en estos atributos de Dios como efectos de sus atributos divinos, sabemos que todos los atributos de Dios reciben vida de su amor. Y esto lo dice Jesús a Luisa. Lo dice: el amor es todo para Dios y para el hombre. Si cesa el amor, cesaría la vida. Sin embargo, hay dos especies de amor, uno espiritual y divino y el otro corporal y desordenado. Y entre estos amores hay gran diferencia entre ellos por la intensidad, multiplicidad, diversidad. Se puede casi decir que es la diferencia que hay entre el pensar de la mente y el obrar de las manos. La mente en brevísimo tiempo puede pensar en cientos de cosas, donde las manos apenas pueden hacer una sola obra. Dios creador, si crea a las criaturas, es el amor lo que hace que las cree. Si tiene en continuidad actitud sus atributos hacia la criatura, es el amor el que a esto lo empuja. Y sus mismos atributos de amor reciben la vida. El mismo amor desordenado, como a las riquezas, a los placeres y a tantas otras cosas, no son estas las que forman la vida del hombre. Pero si se siente amor a estas cosas, no solo forman la vida, sino que llega a ser de ellas un ídolo propio. Así que, si el amor es santo, forma la vida de la santificación. Si el amor es perverso, forma la vida de la condenación. Hermanos, esto es lo que Dios quiere darnos a conocer, el atributo de la caridad, donde procede distintos tipos de amor de Dios, y el amor de Dios es múltiple, es diverso, es intenso, es amor divino, amor infinito, un atributo de Dios que tenemos que profundizar para poder vivirlo en la multiplicidad de nuestros actos, en la diversidad de nuestras acciones cotidianas en el día. Lo tenemos que vivir con la intensidad que nos muestra el mandamiento de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, pues hasta aquí vamos a cerrar para dar gracias a Dios por estos pocos atributos que apenas hemos empezado a hablar de ellos, atributos de Dios, y que sabemos que en cada cosa creada Dios ha puesto miles de atributos de Dios,
miles de atributos de su ser divino, y que quiere que los descubramos no solo en las cosas creadas, sino también en nuestro propio ser, porque ahí está Dios, en nuestra vida, en nuestros actos. Lo único que quiere es que nos vaciemos de nuestra voluntad, para que se nos descubran los ojos del alma, y ahora sí, como a Luisita, en ese relámpago que ella tuvo, y que en ese relámpago divino ella pudo ver los efectos, los actos y los efectos de cada atributo de Dios en nuestra alma, en nuestra vida, en cada cosa creada. Así también, hermanos, podamos nosotros descubrir y reconocer los atributos de Dios que ha puesto en la creación y que ha puesto en nuestro propio ser, para reconocer a Dios en nuestro interior y en nuestra vida exterior, y podamos ver el peso de la voluntad de Dios en el gozo de vivir en el divino querer, en esos mares, en esos bienes divinos que están ahí puestos, pero no los tomamos porque no hemos reconocido el lenguaje de Dios divino. Acerquémonos a descubrir la manifestación de Dios en nuestra vida. Que así sea, hermanos. Vamos dando gracias a Dios por todo, y se despide Carla Lombardi en este programa de Vida de Cielo aquí en la tierra, aquí en Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Muy buenas noches, hermanos. Hasta el siguiente martes, primero Dios, en la divina voluntad, siempre.